Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro seminario y en esta ocasión tenemos que empezar a hablar de cómo podemos jugar a las redes en la computadora, ¿no? Entonces, conforme vayamos viendo un poco más de ejemplos, es que vamos a ir construyendo más simulaciones en la computadora, ¿no? Ahora, la idea de hoy va a ser hacer una introducción rápida a el modelo una introducción rápida a la biblioteca NetworkX, y con esa introducción y algunas cosas de las que tenemos que hablar sobre visualización, pues va a ser nuestro primer pasito hacia estar trabajando este tipo de modelos, ¿no? Vimos algunos rudimentos, nos falta hablar de un par de cosas. Concretamente estuvimos comentando de grados y de adyacencias, ¿no? Pero nos hace falta hablar sobre conexidad, y bueno, finalmente la conexidad es en redes es un elemento importante, sobre todo si lo que simula nuestra red es alguna transmisión de algún tipo de información o lo que sea, ¿no? ¿Por qué nos va a interesar? Porque tenemos que tener alguna forma de medir cuál es la forma más rápida de llegar de un nodo a otro, ¿no? Si hablamos de transmisión de un patógeno, como si hablamos de transmisión de informaciones, transmisión de impulsos eléctricos, transmisión de algún tipo de información, ¿no? Entonces, en ese caso nos interesa hablar de distancias, ¿no? De hablar de algún tipo de métrica de algún estilo. Y ¿qué queremos también medir con esas métricas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos van a interesar, de ese tipo de cosas nos va a interesar hablar en las siguientes sesiones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar, pues, de esta parte de la teoría? Tenemos que hablar sobre caminos, sobre paseos, ese tipo de términos es de lo que necesitamos hablar si queremos hablar de conexidad, si queremos hablar de algún tipo de métrica métrica en el sentido de distancia entre uno u otro nodo, ¿no? Y el cómo llegamos, el qué tanto nos tardamos, ¿no? Es otra discusión, pero necesitamos, pues, empezar a hablar en esos términos de cómo medimos cosas en nuestras redes, ¿no? Muchas de las ¿por qué insistimos tanto en que quedara claro como este concepto de
de grado, ¿no? Pues porque muchas de las cosas que nos van a interesar, muchas de las propiedades que nos van a interesar están descritas en términos de los grados, en términos de después vamos a ver algo así, ¿no? Del exceso de grado y demás. Entonces por eso nos vamos a detener un poco en esos conceptos. Antes de pasar a los ejemplos del NetworkX, quiero y me faltó hablar de un tipo de gráfica que ahorita vamos a comentarla. Quiero hablar de esas dos cosas, ¿no? Quiero hablar de el ejemplo que nos faltó hablar, que es el de las gráficas n partitas, y quiero hablar de conexidad, ¿no? Entonces, vamos hacia allá, ¿no? Entonces, déjenme ir unos momentos al pizarrón electrónico y luego ya nos movemos hacia la computadora de nuevo. Entonces ya estamos acá con nuestra pizarra electrónica. Y lo que quiero revisar el día de hoy son dos cosas, ¿no? Primero, el ejemplo de gráficas. O sea, ya habíamos visto distintos tipos de gráfica, la gráfica completa, los árboles, los n-ciclos, etcétera. Y ahora quisiera que viéramos un ejemplo de gráfica que se llaman gráficas bipartitas. O n partitas. Ahorita vamos a ver cómo se generaliza esa parte, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una gráfica bipartita cuando podemos hacer una partición de los nodos en dos, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos el conjunto de nodos está hecho de tal forma, vamos a poner poquitos, digamos 6 nodos, y que esto está organizado de tal forma que la relación que existe siempre es entre miembros opuestos, en miembros de conjuntos distintos, ¿no? Entonces, si supongamos que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ya ahí tenemos nuestros nodos. La idea de una bipartita es que tenemos dos conjuntos, que la B de G, ¿no? La podemos escribir como una A, como una U, 1 unión U2, donde U1 intersección U2 es vacío, ¿no? Y además la idea va a ser que si tenemos una arista, ¿no? Si I J está en nuestro conjunto de aristas, entonces eso va a implicar que I está en U, digamos 1, y J está en U2, o I está en U2 y J está en U1, ¿no? Podemos meterlos en bolsitas distintas de tal forma que solo están relacionados los que están en bolsitas distintas, ¿no? O sea, esa es la idea de una bipartita. Ahora imagínense una n partita.
en vez de tener dos conjuntos, vamos a tener n conjuntos donde los miembros de ese conjunto no están relacionados, pero están relacionados con miembros de conjuntos distintos. Esa es una gráfica n-partita. Por ejemplo, si queremos de alguna forma modelar relaciones de pareja heterosexuales, entonces seguramente es una bipartita, ¿no? Por ejemplo, si queremos relacionar autores con artículos, esa es una bipartita, ¿no? Tenemos distintos conjuntos de autores relacionados con distintos artículos, pero los artículos no determinamos una relación entre los artículos, sino que es indirecta vía sus autores, ¿no? Y los autores no están relacionados entre sí, sino indirectamente con los artículos, ¿no? Entonces son ese tipo de gráficas. ¿Por qué las mencionamos? Porque después vamos a jugar un poco con gráficas al menos bipartitas, pero sobre todo en la parte de infecciones de transmisión sexual, nos interesa saber qué diferencia hay entre modelar eso con una bipartita o con una pues con una gráfica normalita, ¿no? El tipo de topología que induce pues es distinto, ¿no? Y entonces la dinámica que ahí definimos va a ser también distinta. Ok, entonces ahora necesitamos hablar de conexidad. Y para hablar de conexidad hay que hablar de caminatas. Entonces, una caminata es una colección de nodos o de vértices, como le quieran llamar, que se conectan adyacentes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, si tenemos una gráfica de este estilo, y aquí es el 1, 2, 3, 4, 5. Un ejemplo, y tuviéramos esta con esta. Un ejemplo de caminata es ir de 5 a 2, ¿no? Lo podemos escribir en términos de las aristas. Agarrar la 5, 2, luego la de 5 a 3, perdón, luego la 3, 4, luego agarrar la misma 3, 4, regresar, ¿no? Y la 3, 2. Esa es una caminata. O sea, no importa cómo la tomemos, pero tienen que ser adyacentes o sea, si empezamos en una, solo tenemos la opción de agarrar las que son adyacentes a ella, ¿no? Esa es una caminata. Y hay tres tipos de caminata. Está el paseo. Un paseo es una caminata donde no se repiten nodos. Entonces este ejemplo de acá no es un paseo, ¿no? Porque pasamos dos veces por esta arista. No se repiten aristas, perdón. Este paseo está relacionado con un problema famoso que es el de los puentes
de Königsberg, ¿no? Los puentes de Königsberg se considera, ¿no?, también uno de los problemas que fundaron esta herramienta, esta teoría, y consiste en que hay en esa ciudad hay unos que después se llamó Kaliningrado, ¿no? Hay un montón de puentes, y la pregunta es si se puede atravesar todos los puentes una única vez, ¿no? Es decir, hay algún paseo. A esto también se le llaman caminatas eulerianas, ¿no? Euler fue uno de los que abordó ese problema y planteó estas herramientas, al menos en su primera versión, ¿no? Él es como con otros montón de herramientas matemáticas, padre de la teoría de gráficas, ¿no? Ok, entonces ese es un paseo. Una trayectoria es una caminata que no repite nodos, ¿no? ¿Qué diferencia hace esto? En un paseo yo puedo, por ejemplo, partir de aquí, a partir del 1, irme al 4, regresar por el 5, y si estoy otra vez en el 1, ya no puedo regresar por el 1-4, tendré que irme al 1-2. Pero eso ya no es una trayectoria. Una trayectoria es ya no puede serlo porque ya repetí el nodo 1, ¿no? Entonces, una vez que piénsenlo de esa forma, ¿no? Una vez que yo ya partí de uno de los nodos, entonces ya no puedo volver allí, ¿no? Es como estar huyendo y pasar a una casa franca. Yo me salgo cuando ya no puedo seguir allí y la casa ya quedó quemada. En ese sentido, ya no puedo volver a visitar esa casa. Entonces ese es otro tipo de caminata llamada hamiltoniana, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver eso con la conexidad? Con el concepto de conexidad. Pues vamos a llamar, o vamos a decir que si que una gráfica es conexa, vamos a ponerlo en otro pedazo, vamos a decir que una gráfica G con su conjunto de vértices y de aristas es conexa si para cada par de vértices existe una trayectoria que une a I y J, ¿no? Es decir, que una trayectoria que inicia en I y termina en J. ¿Sí? Entonces, si no podemos encontrar una trayectoria que las una, entonces no es, no la podemos considerar conexa, ¿no? Es decir, hablando en términos llanos, es conexa si podemos, iniciando de cualquier punto, llegar a cualquier otro punto, ¿no? Entonces es una gráfica conexa, y el otro concepto de conexidad es el de componente. Entonces un componente conexo es una subgráfica
y hablamos de subgráficas, con Exa, ¿no? Y ahí ya hay un montón de ¿cómo se dice esto? De detalles sobre conjuntos maximales y ese tipo de cosas, pero de eso podemos hablar más adelante, ¿no? Entonces, con estos pocos conceptos, vamos a irnos a la computadora, y vamos a abordar otra cuestión, justo con el NetworkX. Ok, entonces vamos al Jupyter. Ahí estamos ya. Vamos a iniciar cargando las bibliotecas, ¿no? A mí me gusta siempre cargar NumPy, aunque no sé si lo voy a usar, ¿no? From NumPy, importa todo, y vamos a cargar NetworkX. Y importémoslo todo. En general en los ejemplos les ponen importar nomás pedacitos o importarlas localmente, pero bueno, aquí ya lo hicimos de esta forma. Entonces vamos a trabajar con un objeto gráfica, ¿no? Entonces creamos una gráfica y llamémosle G, o bueno, NetworkX tiene estos objetos, ¿no? El graph, ahí está, es una gráfica, ¿no? Que si le llamamos G podemos ver qué propiedades tiene. Si yo le doy graph así, nada más me va a generar una instancia gráfica. ¿Qué cosa tiene G? ¿No? Tiene estos métodos. Add edge, que es meter una arista. Add edges from, que es cargar aristas desde una lista. Add node, que es cargar un nodo. Add nodes from, que es cargar los nodos de una lista. Y estas son interesantes. Add weighted edges from, es si tenemos aristas que sean que tengan pesos, es decir, pensando en que se está transmitiendo algún tipo de información en la red, la idea es que no se transmite del mismo modo de unos nodos a otros equivalentemente, ¿no? Sino que puede costar más trabajo transmitirla de un lugar dependiendo de la arista, ¿no? Pensemos en que son, por ejemplo, conexiones de internet, ¿no? Y vamos a tener ahí una facilidad en algunas conexiones y en otras no tanto. Pensemos en una ciudad conectada por caminos, ¿no? Y que los nodos representan barrios, ¿no? Y las aristas, pues caminos principales, y entonces lo que queremos medir es cuánta gente transita de un lugar a otro, y ahí pues va a haber pesos, ¿no? Que puede ser el costo del transporte, el tiempo de transporte, ¿no? Podemos pensar en un sistema epidemiológico, ahí los pesos pueden ser el qué tan fácil se transmite, ¿no? Entonces, si tú tienes una comorbilidad, el peso es menor, ¿no? Etcétera. Esta ADJ es la adjunta. Adjacency creo que es la matriz de adyacencia. HList, esta es una lista que contiene un diccionario.
Esto es para gráficas dirigidas. Entonces ahí decíamos que íbamos a tener un grado de entrada y un grado de salida. Entonces ahí vamos a tener dos métodos para formar algún tipo de propiedad, ¿no? Clear edges limpia las listas de aristas. Copy va a copiar todas las propiedades. El degree nos dice el grado de un vértice. Esta edge subgraph es una gráfica construida utilizando una versión del principio de dualidad para gráficas. Si se acuerdan o si lo vieron en algún momento en algún curso de geometría, el principio de dualidad nos dice que cualquier propiedad que se valga para los vértices de un polítopo se vale para las aristas, ¿no? Entonces, hay una versión un poco más general, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, a partir de nuestra gráfica, hacemos otra donde los nodos representan las aristas, ¿no? Entonces, estamos viendo otro tipo de propiedad. Y si dos aristas comparten un nodo, entonces esos dos, en la gráfica de aristas, esos dos van a ser nodos adyacentes, ¿no? Entonces, aristas incidentes van a ser nodos adyacentes en la gráfica de aristas. Esa es la idea. Edges nos da la lista de aristas, que en este caso pues está vacía, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Podemos tener también una lista de nodos, obtener los datos de las aristas, si existen los nodos, si existen las aristas, si está dirigida, si es una multigráfica, ¿no? En ese sentido de ser bipartita o no, si hay vecinos, ¿no? Las vecindades, los nodos, ¿no? Número de nodos, número de aristas, ¿no? Si yo le pregunto cuál es el número de nodos ahorita, me va a poner 0. Algún tipo de subgráfica, convertirla a dirigida, ¿no? Convertirla a no dirigida y actualizar, ¿no? Entonces, si le pregunto cuántos nodos tenemos, pues eso es esa es una función así, son 0, ¿no? ¿Cuántos nodos tenemos? 0, ¿no? No tenemos nada. Es una gráfica vacía, que sigue siendo una gráfica, ¿no? El vacío es una gráfica. Entonces, vamos a meterle nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el método addNode. Entonces, addNode puede ser 1, ¿no? Entonces, ¿quién es G? G sigue siendo una gráfica, pero si yo le pido que me muestre los nodos, es 1, ¿no? Y si yo le pido que me muestre las aristas, todavía no tenemos ninguna, ¿no? Si yo le pido el número de nodos, ya es 1, pero el de aristas es 0, ¿no? Entonces, vamos a meter otro nodo. Dos. Y vamos a meter una arista. G-add edge 1, 2. Así, ¿no? El primero y el segundo. Entonces, ahora sí, ¿quiénes son
cuántos nodos tenemos. Dos. Y cuántas aristas. Una, ¿no? ¿Quiénes son? Pues es el 1, 2. Y los nodos son 1 y 2, ¿no? Y los nodos se pueden llamar como sea, ¿no? Si ponemos un nodo que se llame UNAM y otro nodo que se llame IPN y otro nodo que se llame WAM, ¿no? Y ponemos unas aristas, ¿no? Bueno, le preguntamos quiénes son los nodos. Ahí nos va a mostrar el 1, el 2, la UNAM, el Politécnico y la UAM, ¿no? Y si le ponemos aristas, puede ser la UNAM con el Poli, ¿no? Y ahí está, ¿no? Tenemos el 1, 2, la UNAM con el Poli. Podemos pegar también la UAM con el Poli con el número 1 y el Poli con el número 2, ¿no? El Poli está relacionado con todos. Ahí está, ¿no? Entonces hay otras formas de meter con listas y esas cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, por ejemplo, podemos tener el grado, ¿no? de algún elemento. Entonces, el grado de el Poli, creo que es G punto grado del Poli, ahí está, no, porque es el grado en G, pues es 4, ¿no? El grado del 1 debe ser 2, ¿no? Y el grado de los demás, por ejemplo de la UNAM, es 1, ¿no? Es el número de nodos con los que está relacionado. Entonces, si le damos H del IPN, ahí está. Esto nos muestra cuáles son los adyacentes, ¿no? El 1 es adyacente con el 2 con el IPN, el 2 con el 1 y con el IPN, la UNAM con el IPN con la UNAM, con la UAM, con el 1 y con el 2, ¿no? Va haciendo como toda la lista de adyacencias. ¿No? Entonces,
es parte de lo que podemos obtener. Y antes de ver, o bueno, sí, vamos viendo la forma de construir con listas, ¿no? Entonces, hagamos otra gráfica. Bueno, se puede poner g.clear clear. Y ahora, ¿quién es g.nodos? Nadie, ¿no? Entonces ya volvimos a limpiar la G. G es una gráfica vacía, ¿no? Podemos hacer una lista. Podemos usar la misma lista, ¿no? Entonces le llamamos N. Y podemos hacer la patín, ¿no? Que sea el 1, el 2. La UNAM. El Poli. La UAM, ¿no? Eran la lista de nodos, ¿no? Y la lista de aristas, también podemos hacerla así a patín. Decíamos 1,2. IPN con el 1. IPN con el 2. IPN con la UNAM. Y demás, ¿no? Ahí está. Y entonces eso lo podemos cargar como g.add nodes from n. Y quién es aquí g.nodes, los que queríamos, g.add edges from a, g.edges son esos, ¿no? Entonces son dos formas distintas. Se puede utilizar también, por ejemplo, diccionarios, ¿no? Se les puede dar atributos. Por ejemplo, si utilizáramos nombres, ¿no? Le damos clear y podemos hacer otra lista de nodos, ¿no? Nuestros nodos van a ser nombres de personas, por ejemplo, José, Sara, Martín, Carolina, Ulises, ¿no? Van a ser los nodos, ¿no? Y podemos hacer de una vez la lista de aristas. Bueno, de momento no me interesan mucho las aristas. Vamos a meter los nodos desde la lista de nodos y ya está actualizada, ¿no? Ahí está José, Sara, Martín, Carolina, Ulises. Ahora, ¿quién es? Si le ponemos g.nodo José, perdón, no es es con corchetitos porque es como un diccionario. Ahí están los nodos. Creo que se llama
Este es un diccionario que construye atributos de nodos, ¿no? Ahí está. Node Attribute Factory, ¿no? Si le ponemos a José, no, ¿por qué no lo hace? Bueno, hay una forma de meter atributos. Ahí está. Entonces, si le pongo G con corchetes José, ese me dice, este es el nodo José, y vamos a ponerle un atributo. Este va a ser ocupación, y José va a ser dentista, ¿no? Dice que no soporta el item assignment. Ok. Perdónenme, estoy trabajando entonces con una versión más vieja. Ajá. Entonces vamos a ver. A ver, si ponemos g.nodes José, ahora sí ya. Entonces, ¿quién es el G José? No, sigue sin actualizarse. G.nodos. No se actualizó. Si le pido los datos, ahora sí. Entonces, si se fijan, aquí lo que hice fue de la lista de nodos agarrar a José y darle una ocupación que va a ser dentista, ¿no? Y cuando le pido que me muestre los datos asociados a esos nodos, me lo pone de esta forma, ¿no? Es nodos, es un diccionario, y dentro de ese diccionario tengo a la llave José, que tiene como atributo ser de ocupación dentista, ¿no? Entonces, si yo pongo también lo mismo para los otros, ¿no? Sara va a ser antropóloga, por ejemplo. Martín, mecánico. Carolina, profesora, ¿no? Y Ulises también va a ser profesor, ¿no? Y entonces cuando yo llamo a los datos, ahí están con sus ocupaciones, ¿no? ¿Esto para qué nos puede servir? Pues después nos puede servir para introducir algún tipo de análisis de datos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Si podemos meter ahí, y podemos meter luego aristas que relacionen unos con otros, ¿no? Eso nos sirve después cuando queramos utilizar esto para hacer análisis de
o algún modelo de redes sociales, por ejemplo, ¿no? De conocidos o de colaboradores, etcétera, ¿no? En vez de ocupación le puse. En vez de ocupación podría ser en vez de ocupación podría ser institución, ¿no? Si queremos hacer una red de investigadores de distintas instituciones, entonces tendríamos que poner proviene de tal y de tal y de tal, ¿no? O queremos hacer una red de colaboradores y decimos este es el que tiene plaza de tiempo completo, este es el que tiene plaza de asociado, estos son ayudantes, estos son estudiantes, estos son becarios, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir esas partes? ¿Cómo metemos los atributos? Pues de esta forma, ¿no? Cada gráfica en su diccionario de nodos puede ser susceptible de meterle un diccionario con distintos atributos, ¿no? Cuando visualizamos podemos colorear de acuerdo a los atributos también, ¿no? Ahora, ¿cómo visualizamos? Aquí no hemos metido aristas. Vamos a hacer una lista de aristas rápida. Está relacionado, por ejemplo, Carolina con Ulises. Está relacionado Ulises con José, ¿no? Está relacionado Carolina con Sara, ¿no? Y Martín con todos los demás, ¿no? Martín con Ulises, podemos copiarla para ponerla una y otra vez, ¿no? Martín con Carolina, Martín con Sara, y me falta José, ¿verdad? Ahí está, algo me está sobrando por ahí, aquí hay una coma que sobra. Ahí está. Entonces le damos g.add edges from a y ahí está, ¿no? Como la forma más rápida de visualizar es la función draw que viene ya cargada en NetworkX. Ahí está. Y podríamos pedirle que nos muestre las etiquetas. Eso se le pide aquí en el draw con with labels igual true. Ahí está José, Martín, Sara, Ulises y Carolina. Todos están relacionados con Martín y algunos están relacionados entre sí, ¿no? Ahí está. Ahora, hay otra herramienta de visualización de Python que se llama el NetWolf. Ese lo pueden ustedes descargar con pip o ir al sitio de NetWolf y descargarlo, ¿no? O sea, si tienen alguna otra distribución que no sea pip, como Anaconda o ese tipo de cosas, ahí lo pueden descargar. Entonces hay que cargar NetWolf. Vamos a importar NetWolf. Y lo
que le pedimos a NetWolf es visualizar. Vamos a visualizar la G. Entonces nos va a abrir una ventanita del navegador. Me la abrió en otro navegador, entonces déjenme mostrárselos. Aquí estás. Aquí. Ahí está. Este es el visualizador de NetWolf. Podemos hacer un poco más grande. Ahí están. Podemos ver las etiquetas, ¿no? Podemos cambiar los colores. Podemos hacer que se vea un poco más larga la distancia, que estén un poco más pegados, un poco menos, que se alejen, que se acerquen. Podemos visualizarlos como que están moviéndose o detenidos, ¿no? Podemos hacer que varíe el tamaño o no, de acuerdo con el grado o lo que sea. Los enlaces podemos hacerlos más gruesos, menos gruesos, ¿no? Podemos hacer que varíe el grosor también. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí le moví la variación del tamaño y pues va a ser más grande. Va a ser más grande va a ser más grande el nodo de Martín, porque tiene el grado más, tiene mayor grado que los otros, nodos, ¿no? Se puede descargar aquí la figura, a un PNG o a un JPG, me parece. O se puede regresar a Python. Aquí voy a quitar esta ventana. Ok, y si abrimos donde tenemos el código, aquí está. Pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos lo que sale de NetWolf, lo podemos volver a cargar aquí, y aquí justo lo que nos dice es qué atributos hay que pedirle a NetworkX para que son un montón, ¿no? Y ahí nos lo dibuja, ¿no? Hace el dibujito.
Entonces vamos a estar de todas formas jugando con las herramientas de visualización. Porque sí son varias cosas las que podemos hacer, e incluso en el análisis de las redes, ¿no? Entonces lo dejamos por hoy, lo dejamos aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión.